出法那愿的智慧生命来普愿在上西消除是常行菩萨道。Perfección de la sabiduría, impensable, inexpresable, que no surge ni cesa de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría prístina. Me postro ante la madre de los budas de todos los tiempos. Tayata om gate gate para sam gate podiye soha. Tayata gate gate para sam gate podiye soha. Ella es la que a través de la omnisciencia guía a los oyentes que buscan la paz a la paz absoluta. Ella es la que a través del conocimiento del camino permite a aquellos que benefician a los seres lograr el bienestar del mundo, puesto que están perfectamente dotados con ella. Los sabios proclaman esta variedad dotada de todos los aspectos. Me inclino ante ella, la madre de los budas, así como ante las asambleas de los oyentes y bodhisattvas. Me postro ante el Buda perfecto, el mejor de los maestros, quien enseñó que aquello que es originado en dependencia no tiene cese ni nacimiento. No es inexistente ni permanente, no viene ni va, no es diferente ni es igual y carece por completo de construcción conceptual. Hoy habéis venido de Taiwán, del centro de Tenzin Gyatso, y la mayoría sois chino parlantes. Nos hemos juntado aquí para hablar sobre las enseñanzas del Buda, para saber cómo transformar nuestra mente a través de estas enseñanzas. Hoy, las enseñanzas del Buda, y en especial las que provienen del linaje de Nalanda, se basan principalmente en la psicología, en la epistemología y en la lógica. Y buscan los argumentos que apoyan cada enunciado. Y de esta manera, el enfado, el orgullo, los celos, todos estos son emociones nocivas que perturban nuestra mente y que dañan a nuestro cuerpo. Y esto lo dicen también los científicos. Por ejemplo, dicen que si nos enfadamos o tenemos muchos celos de manera muy fuerte, esto daña a nuestro sistema inmunológico. Esto lo dicen ya los científicos también. Desde el punto de vista de la ciencia, está demostrado. Es muy importante la paz mental. La paz mental tenemos que ver que es importante, porque ¿qué es lo que ocurre si no tenemos paz mental?
Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad, nosotros tomamos una medicina y tomamos la medicina concreta para cada enfermedad que tenemos, especial. Y también ocurre con los sufrimientos del día a día. Por ejemplo, si tenemos frío, ponemos la calefacción. Si tenemos calor, ponemos el aire acondicionado. Y lo hacemos a través de aparatos para evitar nuestros sufrimientos del frío y del calor. Y lo mismo ocurre con la mente. Lo que hace que seamos infelices de manera mental son estas emociones nocivas que perturban nuestra mente. Y así que tenemos que reconocer bien qué es lo que perturba nuestra mente. Y lo que nos perturba es el enfado, el odio y también el orgullo, los celos. Entonces, los celos, el enfado y el orgullo, ¿de dónde vienen? Si lo pensamos, lo podemos pensar bien. Por ejemplo, si hoy nos hemos enfadado mucho con una persona, vemos que a lo mejor hoy nos enfadamos mucho con esta persona, pero mañana o pasado ya nos llevamos bien con esta persona. Así que nosotros normalmente nos enfadamos con las personas que nos crean problemas. Y si les ponemos mala cara, no va a pasar nada más que va a ir a peor nuestra relación. Pero si ellos nos critican o nos ponen obstáculos y nosotros, a cambio, nos tranquilizamos y practicamos la paciencia y además meditamos en el amor, si pudiéramos hacerlo de esta manera, entonces nuestro enfado se va a disolver. Ya no va a ir aumentando nuestro enfado. Y además de manera gradual va a haber menos luchas. Todas estas luchas que encontramos en este mundo van a ir disminuyendo. Si lo pensamos bien, el enfado, el orgullo, los celos no solo perturban nuestra mente de manera directa, sino que además hacen que nuestros amigos se vuelvan enemigos y también que seamos más enfermizos, que tengamos una salud peor. Y esto no es solamente algo que tenga que ver con la religión. Todos nosotros queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Hay distintos tipos de felicidad. La felicidad sensorial, la felicidad física, la felicidad mental. Y la más importante es la paz y la felicidad mentales. Por eso es muy importante que lo logremos. En los textos del budismo, y no solo de estos, en general, en todas las religiones se habla sobre el amor y sobre el cariño. ¿Por qué? Porque todas las religiones son religiones humanas. Y en las sociedades humanas se necesita el amor y la compasión. Es algo que se da más importancia dentro de la sociedad. Los seres humanos somos animales sociales, dependemos de una sociedad para subsistir. Todos los animales sociales dependen de una sociedad humana, una sociedad humana de los humanos. Y puesto que somos animales sociales, necesitamos compañía. Y si esta compañía es amorosa y compasiva, vamos a ser más felices. Por ejemplo, los niños, esto lo vemos muy claramente en los niños. Por ejemplo, hay niños que incluso si no tienen una madre, mueren. Así que nosotros cuando nacemos ya necesitamos el amor y el cuidado de una madre para subsistir. Si alrededor nuestro tenemos amigos amorosos y compasivos, tenemos una mente más tranquila. Nuestra mente está más tranquila, más feliz. Pero si solamente nos preocupamos por lo material no nos va a ayudar mucho para tener una mente feliz.
Así que el amor y el cuidado es muy importante para nosotros desde que nacemos hasta que morimos de manera cierta. Es beneficioso para nosotros, puesto que dependemos de la sociedad. Tenemos que tener una comunidad. Primero tenemos pequeñas comunidades, como sería nuestra familia, nuestros padres, y después poco a poco vamos teniendo comunidades mayores, también los amigos, hasta que finalmente podemos hablar de la comunidad de nuestro país. Si pensamos también, por ejemplo, en Occidente y Oriente, pero sí podríamos decir la felicidad de Oriente, si nosotros somos de Oriente, pero tenemos que ver que la felicidad de Oriente depende también de la felicidad de Occidente y al revés. Y en último término, la felicidad de los 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta está relacionada. Somos una sola sociedad. El hecho de que mi vida sea o no feliz está muy relacionado con la sociedad humana, con el hecho de que haya felicidad en los 7.000 millones de humanos que viven en este planeta. Yo normalmente digo que tenemos que tener esta idea de la unidad de toda la humanidad. Todos los 7.000 millones de personas que viven en este planeta, tenemos que verlos como una unidad, como una sola sociedad. Cuando nosotros entrenamos nuestra mente para beneficiar a los demás, es muy importante, pero entrenar a los animales es difícil porque ellos no tienen nuestro lenguaje. Nosotros siempre hablamos de todos los seres, pero después, si vamos a buscar cuál es cada uno de estos seres a los que podemos beneficiar, en realidad solamente podemos beneficiar a estos 7.000 millones de humanos que viven en este planeta, porque ellos tienen este lenguaje con el cual nos podemos comunicar y también tienen una inteligencia especial para poder comprender lo que les decimos. Así que si realmente queremos poner en práctica lo que decimos cuando decimos que pueda yo beneficiar a todos los seres, tenemos que preocuparnos por ayudar a estos 7.000 millones de seres humanos en todo lo que podamos. Y tenemos esta oportunidad ahora. Puesto que los seres humanos tenemos esta inteligencia especial, tenemos que no dejar que ella se vaya hacia el lado de las emociones nocivas. Esto es un error, sino que tenemos que dirigirla hacia el amor y la compasión. Y si lo hacemos así, no solamente cuanto más inteligente tengamos, mayor será nuestro amor y nuestra compasión. Por ejemplo, cuando hablamos de la bodhicitta, esta mente de altruismo, de ayudar a los demás, por ejemplo, en el modo de vida de los bodhisattvas, que dice que si nosotros generamos esta mente que invita a todos los seres, como a nuestros invitados, y que promete buscar su felicidad a corto y a largo plazo y eliminar su sufrimiento, esto va a agradar a las deidades. Y es esta mente que nos va a llevar a la budeidad en último término. Así que nosotros tenemos todo tipo de pensamientos conceptuales que dañan a nosotros y a nuestra sociedad. Y eso es algo que no nos va a servir para nada. Y por eso en el texto dice, y las deidades se alegrarán si tenemos esta idea de altruismo. Si nosotros transformamos nuestra mente
para el altruismo, para ayudar a los demás, nosotros también vamos a ser felices e incluso las deidades se van a alegrar. Si nosotros nos quedamos solamente en el egoísmo, esto nos va a dañar a nosotros y a los demás. Así que es muy importante entrenar nuestra mente para tener una mente amable. Y para entrenar nuestra mente podemos utilizar nuestra inteligencia humana y para ello examinamos los razonamientos de que realmente merece la pena generar esta mente. Y esto no lo podemos hacer si no tenemos una mente inteligencia. También en los textos nos habla de las características de ocio y oportunidad de ver un precioso renacimiento humano. Y esto es realidad. Sin esta inteligencia no podemos hacerlo. Tenemos que examinar cómo por ejemplo, la bodhicitta es beneficiosa para nosotros a corto y a largo plazo y finalmente nos va a llegar a la iluminación. ¿Ah? Al echarse lloré. Sí. Me han venido a decirme un anuncio que va a haber una revisión después. Entonces, todas las religiones hablan sobre el amor y la compasión. Y para nosotros, para que nosotros podamos generar esta mente bondadosa, las distintas religiones tienen distintos métodos que nos pueden llevar a generarla. Por ejemplo, las religiones teístas como el cristianismo, el islam, el judaísmo, etcétera, creen en un Dios creador que es de la naturaleza del amor. No hay ninguna religión que diga que hay un Dios creador que es dañino para los seres. Siempre está basado en el amor. Así que las religiones teístas, desde el punto de vista filosófico, lo que dicen es que todos los seres hemos sido creados por este Dios que es de la naturaleza del amor. Y por eso compartimos con Él esta naturaleza del amor. Somos como hijos de esta deidad que es de la naturaleza del amor. Y si lo pensábamos bien, este es un buen método porque las religiones teístas tienen esta noción que si nosotros la practicamos bien, no podríamos dañar a los demás. En caso de que realmente creyéramos en este Dios de la naturaleza del amor, ¿cómo íbamos a dañar a los demás? Pero luego, como los practicantes de las distintas religiones a veces no practican bien, por eso vemos que en Occidente, por ejemplo, tanto en el siglo XX, que hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, y en las que murieron millones. 20 millones, dicen, de personas. Desde el punto de vista religioso, todos somos hijos por igual de esta deidad, de este Dios creador de la naturaleza del amor. Luego en India encontramos a los Samkhyas hace 3.000 años, que no creían en un Dios creador. El Buda dijo, cada uno es su propio protector. Cada uno tiene que proteger a sí mismo. Si te comportas bien, vas a tener felicidad. Si te comportas mal y dañas a los demás, vas a experimentar sufrimiento. Entonces no hay un creador de tu felicidad y tu sufrimiento, sino que tú creas tu propia felicidad y sufrimiento. Y por eso él dice que necesitas tener amor y compasión. Luego están los distintos tipos de Samkhya y después están los jainistas, que tenían una práctica de la no violencia muy fuerte, muy intensa.
Y después apareció el budismo. Hace 2500 años, el Buda había aprendido ya la no violencia y el amor y la compasión en su sociedad y de su familia. Pero él añadió una presentación filosófica muy importante. Dentro del budismo tenemos la presentación psicológica y también a través de la Universidad de Nalanda la epistemología y la lógica, que son muy profundas. Luego el budismo en el budismo tenemos el canon Pali, que lo tenemos en Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka, en Camboya. Todos estos países tienen el canon Pali. Es este linaje de transmisión de las enseñanzas en Pali, que fue un canon que el Buda lo explicó de manera genérica a todos los estudiantes cuando habló sobre las 4 nobles verdades y sus 16 aspectos y sobre los 3 entrenamientos superiores. Y esto es la base de las enseñanzas del Buda. Y después tenemos el linaje de las enseñanzas de Nalanda, que se fue construyendo poco a poco según se fue desarrollando la universidad, y se basaron principalmente en las enseñanzas en sánscrito. Parece que el sánscrito era un idioma que lo hablaban las personas que tenían una educación superior. El Pali parece que era un lenguaje que estaba más extendido por el pueblo. En Nalanda tenían este centro de estudios y utilizaron principalmente el sánscrito, y los textos también se escribieron principalmente en sánscrito. Y también en Nalanda era muy importante la utilización de la lógica, la argumentación. Nosotros normalmente hacemos la distinción entre Mahayana y Hinayana. A mí no me gustan estas palabras, esta terminología. En el ornamento del sutra, en el primer capítulo, habla sobre el Hinayana y el Mahayana. Pero si nosotros decimos que es el vehículo superior, el vehículo inferior, me parece que puede verse un poco como despreciativo. Nosotros es mejor que digamos el canon Pali y el canon sánscrito. El canon Pali, que incluye el Vinaya, los 3 entrenamientos superiores, y aunque no encontramos ahí la noción de la ausencia de existencia verdadera de los fenómenos, sí que encontramos la ausencia de identidad de las personas. Yo he conocido practicantes del canon Pali que tenían una práctica del Vinaya increíble, que ellos no tienen cocina, ellos viven de lo que se les ofrece en sus cuencos de mendicante, y eso es lo que comen. Es algo increíble, está muy bien. Después el canon sánscrito no incluye mucho análisis a través de la lógica. Ellos simplemente se basan en la citación de las escrituras. En el canon sánscrito se basan en las citas de las escrituras, pero después los tratan de establecer a través de argumentos. Por eso en la tradición de Nalanda es muy importante el uso de la lógica. Muchos maestros de la Universidad de Nalanda, por ejemplo, Dignaga y Dharmakirti, escribieron grandes tratados sobre lógica.
La lógica y la epistemología son muy valorados en Nalanda, en la Universidad de Nalanda, y son necesarios porque utilizamos la lógica para poder hacer argumentos, para poder utilizar los argumentos para analizar los textos del Buda. Y cada vez que nosotros leemos algo, tenemos cuál es el argumento que apoya este enunciado, o si hay un argumento que lo refute. Y entonces, ahí después dividimos los textos del Buda. Si vemos que realmente se pueden establecer a través de argumentos y que no hay manera de refutarlos, entonces los tomamos como definitivos. Y en otro caso los tomamos como interpretativos y no los aceptamos de manera literal. Después, más adelante, en la escuela madhyamika se diferenciaban los textos definitivos e interpretativos sobre la base de si hablaban o no sobre la vacuidad. Los que hablaban sobre la vacuidad serían definitivos y los que no hablan sobre la vacuidad serían interpretativos. Entonces, el Buda vemos como en la Universidad de Nalanda se toman las enseñanzas del Buda a través siempre de este prisma del análisis. Entonces también el Buda mismo lo dijo, decía, los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos, ni transfieren, monjes eruditos, tal como examinas bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, así como debéis aceptar mi palabra y no por respeto a mí. Así que tenemos este linaje de Nalanda que se basa principalmente en la argumentación. Y por esto, hoy en día, nosotros podemos discutir con los científicos, porque utilizamos el análisis para comprobar la veracidad de un enunciado cuando hay duda. Y si vemos que realmente no se puede refutar, entonces lo tomamos como cierto. Así que el linaje de Nalanda es hoy en día muy cercano a la ciencia. Creo que sería semejante el método científico y el método de Nalanda, aunque sí que es diferente porque la ciencia solamente se aplica a los fenómenos obvios y alguna vez quizá a algunos fenómenos ocultos, pero nunca los extremadamente ocultos. Que en la Universidad de Nalanda se analizan estos tres tipos de fenómenos. Pero el método de solamente aceptar los enunciados tras una investigación y un análisis profundos, este es un método que se utilizaba en Nalanda y que es semejante al método científico. Y por eso ahora podemos hablar con los científicos y tener estas reuniones que tenemos y compartir nuestros conocimientos. Y cuando estudiamos juntos es de beneficio mutuo. Este linaje de Nalanda analizaba a través de la argumentación y la lógica, y por eso en este mundo, entre todas las religiones que hay en este mundo, que yo tengo respeto por todas ellas, es especial. Hay muchas religiones en este mundo y de los 7.000 millones de personas en este mundo, muchas de ellas siguen las diferentes religiones. Por ejemplo, la religión católica es una religión que ayuda mucho a la sociedad, hace mucho trabajo social, y también los musulmanes, los judíos, los hinduistas. Hay muy buenos practicantes en todas estas religiones que son muy buena gente y ayudan a los demás.
Así que todas las religiones son dignas de nuestro respeto. Pero desde el punto de vista filosófico, el más profundo es el linaje de Nalanda. El Buda, en el primer giro de la rueda del Dharma, lo explico en Pali, y estos fueron los fundamentos de las enseñanzas del Buda, y después añadió el linaje en sánscrito. Y este añadido es muy beneficioso, puesto que está apoyado por la argumentación. Hay algunos monjes de Tailandia, ¿verdad? Sí, hola. Hola. Yo a veces digo en broma que el canon de sánscrito, si no hubieran utilizado la argumentación, entonces es como si que una persona que no tuviera dientes, entonces puede comer la comida y no la puede morder. En cambio, si nosotros tenemos la argumentación, entonces la argumentación nos sirve para morder, sería para masticar bien lo que estudiamos y poderlo asimilar bien. Porque siempre nos preguntamos, ¿cuál es la razón para esto? ¿Cuál es el argumento que prueba este enunciado? Que no seamos como el ministro del sí, que decía todo que sí, sino que nos preguntemos siempre, ¿pero esto por qué es así? ¿Cuál es el argumento que lo prueba? Que no hay nada que lo refute. En este mundo hay muchas religiones y también de las 7.000 millones de personas, hay a lo mejor 1.000 millones que no tienen ninguna religión, que son ateos. Si dividimos a todas las personas que hay en este mundo, podemos dividirlos entre los que tienen una religión y los que no. Y luego también aquellos de los que no tienen religión, los que tienen, digamos, prejuicios en contra de las religiones, y aquellos a los que no les importa demasiado, no tienen mucho interés sobre en las religiones. Entonces, los que no tienen religión y los que miran como un defecto a las religiones, tenemos que mirar, podríamos analizar si tienen emociones nocivas más profundas o no, por ejemplo, se enfadan más a menudo o no, y luego también podríamos analizar si las personas que tienen una religión que habla sobre el amor y la compasión se enfadan menos. Y yo creo que las personas que tienen una religión son más felices, podríamos demostrarlo. Ahora estamos en el siglo XXI. Los avances materiales y tecnológicos son increíbles, pero podemos preguntarnos, ¿estos avances materiales y tecnológicos han hecho que las personas sean más felices? Yo creo que no. Solamente con los avances materiales y tecnológicos no vamos a eliminar el hecho de que nuestra mente sea controlada por el deseo y el rechazo. Nosotros seguimos teniendo una mente perturbada por estas emociones. Visto de este modo, en este mundo, tenemos que investigar cómo surge la felicidad y la infelicidad a través de una presentación de psicología. No estamos hablando aquí de religión, ni estamos hablando de reencarnación, sino que en esta misma vida tenemos que estudiar cuál es el modo de lograr la felicidad a través de una presentación psicológica, y lo tenemos que implementar en el sistema educativo. Por esta razón de que hay personas que no tienen religión, así que debe ser una asignatura laica
a nivel académico. Yo lo digo desde pequeños, deberíamos ya explicar a los niños y las niñas cómo lograr la paz mental y la felicidad a través de una presentación psicológica. Teníamos que enseñarles, junto con la higiene física, también la higiene mental, la higiene de las emociones. Esto no tiene nada que ver con la religión, sino con la mente. Los niños y las niñas pequeños, por ejemplo, ahora me he acordado, si alguien le da un regalo a un niño pequeño y le pone mala cara mientras se lo dan, y otra persona le pone buena cara y no le da un regalo, seguramente el niño prefiere a la persona amable aunque no le dé el regalo. Y esto nos muestra que desde que somos pequeños nos gusta el amor. Y si alguien nos trata de una manera amorosa, nos gusta. Y todos ellos lo aprecian. Pero yo no sé si los mosquitos lo podrán apreciar el amor. Por ejemplo, yo a los mosquitos les dejo que me piquen y les doy mi sangre. Y les dejo que chupen toda la sangre. Y cuando ya se ha puesto rojo el cuerpo entero, se va el mosquito. Entonces yo no sé si ellos aprecian el amor que yo les doy y este regalo que yo les doy, pero otros animales, como serían los pájaros, los perros, los ciervos, etcétera, todos ellos, si tú les das amor, ellos también lo aprecian. Así que todas las religiones, por ello, hablan sobre el amor y por eso tenemos que respetar todas las religiones. En este momento del mundo, las organizaciones que se ocupan de enseñar el amor a la sociedad son las religiones. Así que me parece que algo de lo más triste que puede ocurrir es que haya luchas entre las propias religiones. En la India, desde hace miles de años, han convivido, creo que incluso podríamos decir, todas las religiones del mundo aquí en la India. Y aquí hay una armonía interreligiosa muy buena en la India. Encontramos una armonía interreligiosa que además va mejorando. Y deberíamos no solamente mantener esta armonía, sino también exportarla a otros países. Porque en otros países vemos que algunas religiones luchan entre sí. Por ejemplo, en Afganistán hay problemas entre el cristianismo y también entre los sunitas y los chiitas. Y también en Oriente Medio vemos esta lucha entre los chiitas y los sunitas. Y también en Birmania ha habido problemas entre los musulmanes y los budistas. En la India tenemos esta armonía interreligiosa que tenemos que mostrar a todo el mundo para que lo tomen como ejemplo para acabar con la lucha en sus países. Habéis tomado ya el té, ¿verdad? Sí, ya os habéis tomado el té. Sí, hay muchas luchas en la historia por causa de religión, pero ahora estamos en el siglo XXI. La educación de las personas ha mejorado muchísimo. Y ahora es muy triste que las religiones luchen por causa
la religión entre sí, por causa de diferencias en la religión. Tenemos que diferenciar entre el respeto y la fe. La fe la tenemos por nuestra propia religión y el respeto por todas las religiones. Si lo hacemos así, me parece que no vamos a tener problemas. Las visiones filosóficas son diferentes y nosotros tenemos en el budismo esta presentación psicológica y la presentación epistemológica y de la lógica. Y estas creo que son muy beneficiosas y debemos exportarlas también y debemos compartirlas con otras personas de otros países. En la psicología y la epistemología y la lógica se enseñan en los textos budistas, pero no tienen relación con religión, no son un asunto religioso, sino que deben ser enseñadas de un modo académico, como una asignatura académica. Hace ya varios años que hemos empezado a dividir los textos del Kangyur y el Tengyur en 3 secciones. Una sería la sección de la psicología, la sección de la ciencia va. Después otra sería la sección de la filosofía y la tercera sería la sección de la religión. Y hemos dividido la sabiduría del budismo en estas 3 secciones. Y esto lo han hecho algunos catedráticos estudiosos a través de una investigación sobre los textos. Y tenemos un libro que está ya traducido al chino, que se llama Ciencia, Filosofía y Religión Budistas. La ciencia budista y la filosofía budista la podemos estudiar de un modo académico. Lo puede estudiar cualquier persona, tanto si tiene una religión o no tiene una religión, o si tiene una religión, sea cual sea su religión. Estos no son asuntos religiosos. Y aquí se incluye la psicología, la epistemología, la lógica. Y después, dentro de la ciencia budista, hablamos de algo semejante a la física cuántica. Cuando hablamos de la noción de ausencia, con la ausencia de identidad de las personas y de los fenómenos, tenemos estos 2 tipos, y después dentro de la ausencia de identidad de los fenómenos tenemos la visión de la Chittamatra, que dice que el objeto y el sujeto son de una misma sustancia, y después la escuela Madhyamika, que habla de la no existencia verdadera. Esto tiene mucha relación con la presentación de la física cuántica. La escuela Madhyamika dice que los fenómenos son meramente imputados por nombre y que cuando los buscamos del lado del objeto no los encontramos. También la visión Chittamatra dice que los fenómenos externos no existen, que solamente la conciencia del observador los percibe debido a la maduración de huellas kármicas. No existen de una manera externa, de manera independiente a la conciencia que los percibe. Por eso la visión filosófica de la escuela Madhyamika es que el sujeto y objeto son de una misma ausencia. Y después la escuela Madhyamika hay 2 tipos de Madhyamika, que hay los que creen que los fenómenos existen por sus propias características de forma convencional, y aquellos que dicen que ningún fenómeno existe por sus propias características, ni siquiera de manera convencional. El que nosotros digamos que los fenómenos solamente son percibidos debido a la maduración de huellas kármicas, esto es beneficioso, pero la visión final, la visión madhyamika, es más profunda.
por ejemplo, en el Sutra del Corazón, ¿no? Hay esta discusión entre Sariputra y Avalokitesvara, en las cuales se preguntan ¿qué son la perfección? ¿En qué consiste la perfección de la sabiduría? Entonces, la contestación es que los fenómenos, todos ellos son vacíos por naturaleza. Por eso dice estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacía, la vacuidad es forma. Esto es lo que significa la forma es vacía, porque si vamos a analizarla no la encontramos. Y después la vacuidad es forma, significa que nosotros tenemos esta apariencia de los fenómenos, pero cuando vamos a analizarlos no encontramos nada del lado del fenómeno. Esto sería semejante a la presentación de la física cuántica. Tenemos la apariencia de los fenómenos, pero si analizamos, los buscamos, investigamos en el lado del objeto, al final no encontramos, se disuelve, no encontramos nada. Si nos preguntamos, bueno, entonces los fenómenos no existen. Cuando decimos que son vacíos, decimos es que no existen. No, porque realmente a nivel convencional dañan o benefician. Entonces, ¿cómo son? A modo convencional dañan o benefician, pero si los buscamos no los encontramos. Entonces, ¿cómo existen? Existen como una mera imputación nominal. El hecho de que no los encontramos a través del análisis y que ellos benefician o dañan, esto no nos muestra que no existan en absoluto, sino que no existen de manera independiente, sino que necesitan de causas y condiciones para surgir, son interdependientes. Y por eso cuando dice la vacuidad es forma, lo que nos quiere decir es que el hecho de que el fenómeno sea vacío, lo que significa es que es interdependiente, y esto, a su vez, lo que hace es que propone la existencia, coloca la existencia de la forma. Por eso dice la forma es vacía y la vacuidad es forma. En la mente que analiza el modo de existencia último del fenómeno, eso es lo que aquí se llama la verdad última. Y la mente que solamente analiza el objeto de manera convencional, sobre la base de si daña o beneficia, esto sería la verdad convencional. Así que esta presentación de las dos verdades corresponde de manera perfecta con la presentación de la física cuántica. Después, la visión de la escuela Chittamatra habla también de la felicidad y el sufrimiento. Habla sobre que los fenómenos externos, los objetos, no existen de manera verdadera, pero el observador, la consciencia que los percibe, existe de manera verdadera. Pero la escuela madhyamika ya va a decir que ni el sujeto ni el objeto existen de manera verdadera, sino que todos ellos son interdependientes, todos ellos existen solamente en relación. No podemos encontrarlo a través del análisis ni al sujeto ni al objeto. Solamente están establecidos por mero nombre, por mero concepto. Nagarjuna, en la sabiduría fundamental, lo dice de manera especial en el Madhyamika Mulakarika, que es la sabiduría fundamental, sánscrito. Es un texto increíble. En el capítulo número 26, o es el 27, ahora no me acuerdo bien. En el capítulo 26 habla sobre cómo giramos a través del samsara, a través de los 12 vínculos de originación interdependiente. Y después, en el capítulo número 28, habla sobre
cómo podemos liberarnos del samsara. Y esto lo explica de una manera más profunda en el capítulo 24, en el que habla de las 4 nobles verdades, etc. Y aquí es cuando dice, acabar con el karma y las aflicciones es la liberación. El karma y las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Esto es el capítulo 18. Y después en el 24 dice, todo lo originado en dependencia es llamado vacío y designado en dependencia. Este es el camino del Madhyamika. Lo que no es originado en dependencia no existe. Por lo tanto, los fenómenos que no existen, no son vacíos, no existen. Entonces, aquí, en este capítulo 24, habla sobre cómo las escuelas materialistas acusan al Nagarjuna de caer en el extremo del nihilismo, de que si los fenómenos son vacíos de su propia naturaleza, entonces no pueden existir. Y en este capítulo 24 él explica cómo esta refutación es errónea. Este texto, la sabiduría fundamental de Nagarjuna, es un texto muy precioso. Y también los 400 versos de Aryadeva también es un texto muy importante que comenta el texto de Nagarjuna, y también de Chandrakirti tenemos el ingreso al Madhyamika, también un comentario sobre la visión Madhyamika. La visión Madhyamika hablamos sobre la vacuidad. Y si analizamos esta visión filosófica de manera muy profunda, cuanto más profundamente lo analicemos, más vamos a generar una certeza de que no queda más remedio de que este sea el modo de existencia de los fenómenos. También el Lama Tsongkhapa, en su comentario al ingreso al Madhyamika de Chandrakirti, en el océano de la sabiduría, él estudió mucho y analiza diferentes textos. Él vio a Manjushri directamente y le preguntó sobre Madhyamika. Le hizo preguntas a Manjushri. Y el Manjushri le dio una explicación breve sobre el Madhyamika y él le dijo, no lo he entendido, Lama Tsongkhapa. Y Manjushri le dijo, entonces tienes que seguir estudiando. Y no basta con ver una deidad especial para comprender los asuntos sin que tengamos que estudiar. Si no estudiamos, no vamos a conseguir comprender los puntos profundos. Así que él después estuvo estudiando mucho y comparando distintos textos, y estudió, por ejemplo, el comentario de Buddhapalita, y en la parte sobre el comentario al capítulo número 18, en el cual que decía que eliminaba todas las visiones erróneas, y decía, si algo existiera por sus propias características, entonces tendría que basarse en estas características. Al refutar las características, refutaríamos el objeto, y esto no tiene sentido. Así que Lama Tsongkhapa estudió la visión de Madhyamika hasta que logró llegar a una certeza completa, en la cual él logró eliminar tanto la visión nihilista como la visión eternalista. Es muy importante que nosotros estudiemos los textos de Madhyamika. Una vez, cuando estaba en Singapur, yo creo que la primera vez que fui a Singapur, cuando llegué allí, me encontré con algunos monjes
chinos que recitaron el Sutra del Corazón. Me pareció muy bonito, lo disfruté mucho. Pensé, qué bien que los chino parlantes también recitan el Sutra del Corazón. Me gustó mucho oírlo. Es difícil eliminar una tradición que tiene una historia milenaria en un tiempo corto. Y por eso todavía en China se mantiene el budismo. Ha habido una universidad en China que hicieron un estudio sobre cuántos chinos son budistas hoy en día y dijeron, se les salió un recuento de unos 400 millones de chinos que son budistas. Y hay ahora entonces muchos budistas en la China que también estudian los sutras de la perfección de la sabiduría. Yo he oído que los físicos cuánticos en la China dicen, han estudiado también que los que tienen una idea, que reflexionan mucho sobre la idea de la física cuántica, tienen también emociones nocivas más débiles porque también no perciben los fenómenos de esta manera tan sólida como si no reflexionamos sobre el modo de existencia de los fenómenos. Cuando vemos un fenómeno y lo vemos que nos parece agradable, entonces generamos muchos pensamientos conceptuales sobre la idea de que es agradable y exageramos, digamos, las bondades del fenómeno, y de esta manera también hacemos que nuestro apego, nuestro deseo por el fenómeno vaya aumentando. Y esto queda demostrado también por cómo los científicos cuánticos tienen menos sensación de rechazo y apego hacia los fenómenos. Por ejemplo, en Taiwán tenéis estas tradiciones chinas antiguas. Y muchos de vosotros los habéis conservado, aunque hubo la revolución cultural en la China, y esto es algo que va a ser difícil que se pueda desaparecer. Y así que por eso yo cuando vienen practicantes de China, amigos budistas de China, yo siempre les digo, tenéis que estudiar. No solamente tener fe y decir amitofu, amitofu. Por mucho, aunque digáis amitofu 100.000 millones de veces, 100.000 veces, no vais a generar realizaciones y comprensiones en vuestro continuo mental. Para eso tenéis que estudiar. Yo siempre les digo, tenéis que estudiar. Tampoco a los tibetanos solamente decir Om Mani Padme Hum. Bueno, tiene cierto beneficio, pero solo por eso no vais a conseguir lograr los caminos y las tierras. Si lo decimos demasiado rápido, parece que vais a decir money, 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 como dinero, dinero, dinero. Parece que alguien que pasara podía entender. Dinero, 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 money, 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 money. Es muy importante que estudiemos. A veces doy pequeñas estatuas del Buda y cuando las doy les digo, él es nuestro maestro y nosotros somos estudiantes. Así que nosotros, para seguir el camino del maestro, tenemos que estudiar. Siempre lo digo. Es muy importante que los que pertenecéis a este centro estudiéis mucho. Y tenéis muchos textos traducidos ya en chino. Algunos que no estaban ahora se van traduciendo también. Entonces, los estudiantes más antiguos son ellos, los estudiantes del canon Pali. Y después los del canon sánscrito.
Tenemos este linaje que que llegó a Nalanda. En el cual al principio teníamos distintos maestros, como el maestro Nagabodhi, que fueron a estudiar allí a esta Universidad de Nalanda. Y después, en el siglo VIII, Santaraksita lo llevó al Tíbet y de esa manera se extendió también al Tíbet. Que él era un maestro de Nalanda y por eso nosotros tenemos este linaje de Nalanda. Y vosotros también, vuestro linaje vino también de la Universidad de Nalanda, de un maestro que fue a la Universidad de Nalanda a estudiar. Así que compartimos el mismo linaje. ¿Y los textos de Dignaga los tenéis traducidos al chino? Sí. Bien. El Pramanavartika, este compendio de cognición válida, si lo tenéis traducido por completo, esto sería lo mejor, pero si no, lo tenéis que traducir. Después hay comentarios escritos por muchos estudiosos tibetanos, y sobre todo Gyatso Rinpoche. Hay un comentario magnífico. Es muy importante el Pramanavartika. Vosotros, los practicantes budistas de Taiwán, tenéis mucha tradición de estudio, pero creo que es muy importante que sigáis manteniendo esta tradición de estudio, que sigáis estudiantes. También hay otros practicantes aquí. Y creo que es muy importante que en la psicología y la lógica se estudien, tanto si somos cristianos como si somos pertenecemos al Islam. Si nosotros estudiamos sobre las emociones y en especial sobre la bodhicitta, esto va a ser seguro de beneficio para practicar nuestras propias religiones. Aquí habéis venido muchos discípulos con mucho interés. Y en general, todas las religiones dicen de manera resumida que tenemos que tener una mente amable. Y en específico, en el budismo, tenéis estos métodos para transformar vuestra mente en una mente amable. Y si los estudiáis, esto va a ser seguro de beneficio para vosotros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Casi son las 10:30. Hoy esta explicación sobre el budismo hemos hablado, pensé que deberíamos hablar sobre el primer capítulo del Rosario Precioso de Nagarjuna en estas enseñanzas. Aquí se habla sobre dos partes, el alto renacimiento y el bien definitivo. El alto renacimiento, que también se llama la posición elevada. Nosotros que tenemos esta inteligencia humana, por lo cual, en primer lugar, para poder practicar el budismo es importante que logremos un renacimiento humano. Por eso, Nagarjuna habla primero de la importancia de lograr un alto renacimiento, de esta alta posición, como él lo dice. Y después, una vez que tenemos esta inteligencia humana específica, podemos entrenarnos en los 3 entrenamientos superiores y en especial en la visión superior enfocada en el modo de existencia de los fenómenos y generemos primero la sabiduría que surge del estudio, después la sabiduría que surge de la reflexión y después la sabiduría que surge de la meditación. La transformación de nuestra mente no va a ocurrir en un solo día, ni en unas pocas semanas.
tenemos que pensar en términos de decenios, de unos pocos decenios. Y primero tenemos que empezar por la sabiduría que surge del estudio. Si nosotros no estudiamos, no conocemos los textos, no vamos a poder generar la sabiduría que surge de la reflexión. Y si no reflexionamos una y otra vez sobre lo que hemos estudiado, no vamos a generar esta certeza, que es la sabiduría que surge de la reflexión. Si no tenemos esta certeza, podemos tener dudas sobre lo que estamos estudiando. Así que tenemos que eliminar la duda a través de generar la certeza que surge de la reflexión continuada sobre los temas de estudio. Y para eso necesitamos la ciencia de la lógica, que es, y en especial la inteligencia que analiza lo natural, la naturaleza de los fenómenos. Después tenemos también que utilizar los otros tipos de argumentación y entonces, si reflexionamos una y otra vez sobre lo que estamos estudiando, entonces vamos a poder generar la certeza, que es esta sabiduría que surge de la reflexión. Y después tenemos que llevar esta certeza a la meditación y meditar sobre ella una y otra vez. Y de esta manera generamos en nuestro continuo mental la experiencia directa del conocimiento. Tengo algunos conocidos que han estado estudiando sobre esto, y yo mismo también tengo la experiencia de ver cómo mi propia mente se ha ido transformando a través de este proceso de estudio, reflexión y meditación. ¿Te lo dejamos aquí? Después hay una... ahora yo me voy y hay una pequeña revisión. ¿Quién es Jamdin Rinpoche? Hoy va a ser Jamdin Rinpoche, que va a dar una explicación ahora un rato sobre las enseñanzas. Y después, mañana y pasado, vamos a seguir hablando sobre este texto. Yo tengo ya 84 años. Ya soy un viejito, así que ya me voy a descansar y a estar tranquilo. Ahora, cuando sea esta revisión, vosotros también hacer preguntas, y quiero que tengáis la idea de que estáis en clase, no de que hay un maestro y queremos recibir bendiciones del maestro, sino de que es un profesor y que nosotros somos estudiantes y hacemos preguntas, como si estuviéramos en clase. Ya está, esto ha sido todo. Entonces, ahora, así como el Bodhisattva Manjushri alcanzó la omnisciencia y Samantabhadra, también todos estos méritos los dedico para practicar siguiendo sus pasos. Todas las raíces de virtud propias y ajenas las dedico para la conducta excelente. Bueno, los que estáis aquí ahora va a haber una revisión de Jamdin Rinpoche, la explicará su santidad, que dura como hasta las 11:30 o así, y después por la tarde, a la 1:30, después de comer, tenemos aquí revisión con un maestro solo para los hispanoparlantes. Y quedamos aquí, sí, y seguramente darán de comer ahora. Entonces ahora su santidad va a pasar por aquí.